siguiente intervención a cargo del maestro Iván Uliano Jiménez Macías, quien es maestro en educación, trabajando en la Universidad de Colima como profesor. Sus áreas de investigación son la docencia, formación, habilidades socioemocionales, desarrollo humano, salud mental, estrés y trayectorias académicas. Su última publicación fue el capítulo en el libro Fuentes, síntomas y estrategias de afrontamiento al estrés en universitarios de México y Argentina por la Universidad Autónoma de Nuevo León. El maestro Guillermo César Vázquez González es maestro en tecnología educativa, trabajando en la Universidad de Colima como profesor. Sus áreas de investigación son la innovación, gestión del conocimiento, creatividad, tecnología educativa, tendencias educativas y trayectorias académicas. Su última publicación fue capítulo del libro Experiencias del proceso creativo entre universitarios, Cátedra I más T y Creatividad, el papel de la creatividad en los entornos de trabajo innovadores. Y la maestra Mireya Saraya Barca Cedeño, quien es maestra en psicología aplicada, trabajando en la Universidad de Colima como profesor investigador. Sus áreas de investigación son la creatividad, innovación, inteligencia emocional, docencia, habilidades socioemocionales y trayectorias académicas. Su última publicación fue el libro La transición del estudiante universitario. Bienvenidos, les agradecemos mucho su intervención. Gracias, maestra. Buena tarde a todos los asistentes. Agradecemos tanto Mireya, Iván y yo, César, la invitación por parte del CIFE, el Centro Universitario, y todos los organizadores del Tercer Congreso de Investigación del Talento Humano para participar con nuestra experiencia y esta parte de la investigación acerca de la contextualización de las habilidades socioemocionales y la salud mental en profesores de instituciones de educación superior para finalmente pues construir un instrumento de investigación que nos permita recabar ese estado en que se encuentran profesores de las instituciones y poder diseñar líneas de acción para intervenir a favor de ellos. Nuestro contexto general, pues partimos de la sociedad del conocimiento y que, bueno, existe una dinámica de la economía del conocimiento que a las instituciones de educación superior las ha metido de alguna manera en una dinámica que exige al profesorado mayor productividad, mayor exigencia y por lo tanto en muchas ocasiones para que ellos cumplan con sus 4 funciones sustantivas, pues presentan y se enfrentan a muchos desafíos, muchos retos y por eso nuestro interés de estudiar las habilidades socioemocionales y la salud mental. Partimos del siguiente problema o necesidad. Nosotros queremos lograr aquí 2 cosas, identificamos 2 cosas. Una de ellas es que necesitamos clarificar los conceptos de habilidades socioemocionales, la salud mental en profesores de instituciones de educación superior en México. Pero también la necesidad de determinar las dimensiones, categorías y áreas que nos permitan pues la construcción de un instrumento de investigación para recabar la información al respecto. Además de la problemática, nosotros establecimos 2 grandes metas. Una de ellas pues tiene que ver con la clarificación de los conceptos. Hablamos pues de las habilidades socioemocionales y la salud mental. Y la segunda meta pues tiene que ver con determinar esas dimensiones tanto de las habilidades socioemocionales y la salud mental, definiendo sus dimensiones, categorías o áreas que nos permitan pues la construcción de este instrumento dirigido a profesores de instituciones de educación superior. Y bueno, en este primer acercamiento nosotros partimos ya de definiciones establecidas a partir de la revisión documental y pues la primera tiene que ver con las habilidades socioemocionales. Dice aquí, se consideran la base de una buena convivencia social a través, sí, de la comprensión, del reconocimiento y también de la gestión de las propias emociones, por supuesto, individuales, personales, pero también en interacción y de los demás. Es importante pues mencionar que en las universidades las habilidades socioemocionales se plantean como un medio para el logro de una educación integral y sobre todo el bienestar de las personas, de todos los que integran las instituciones, en este caso universidades. Pero también, bueno, partimos de una definición, un concepto de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a salud mental. La salud mental como aquel estado completo de bienestar tanto físico, mental y social, y no solo como ausencia de enfermedades. Voy a compartir el micrófono, la voz también para que escuchen la experiencia pues, de mis compañeros. Le toca el turno a la maestra Mireya Saraya.
Bueno, y buenas tardes a todos y todas. Bueno, entonces, como comentábamos y reconociendo la importancia que ya planteaba César acerca de cómo los profesores, los docentes en las instituciones de educación superior estamos participando en diferentes actividades, lo cual demanda de nosotros distintas funciones, distintas habilidades, pues nos dimos a la tarea de hacer un análisis documental, un estudio cualitativo, para poder reconocer o identificar de qué manera han sido abordados en diferentes instrumentos, artículos, en diferentes investigaciones, estos constructos que consideramos relevantes. ¿Con qué propósito? Pues aproximarnos a ellos y de alguna manera tener un referente y una base sólida, una base clara para la construcción posterior de un instrumento que es tan necesario para las instituciones de educación superior. Con ello, bueno, nos dimos a la tarea de plantear el siguiente procedimiento en 3 momentos. En un primer momento, la identificación de los desafíos sociales de la educación y el profesorado, que en gran parte esta es una revisión teórica a partir de lo que ya se han planteado otros investigadores y en los cuales se puede reconocer estas funciones básicas del profesor, del profesorado en general, para poder darnos cuenta de que en cada una de estas funciones se demandan distintas habilidades. De alguna manera esto nos lleva al contexto global de las habilidades socioemocionales y algo muy relevante, la relación con la salud mental. ¿Qué estamos entendiendo nosotros por estas habilidades, pero sobre todo cómo impacta el bienestar de los y las docentes y a su vez esto por supuesto que repercute en el resto de la población universitaria o la población estudiantil en este caso? En un momento 2 nos dimos a la tarea de la identificación de los impactos de estas habilidades en la salud mental para finalmente llegar al momento 3, esta categorización de las habilidades socioemocionales y salud mental con su relación para a partir de estas categorías nosotros proceder a la elaboración del instrumento. Ya dándonos a la tarea de esta revisión, pues empezamos a encontrar los primeros resultados, obviamente son resultados de carácter teórico, donde reconocemos ya que en esta sociedad del conocimiento se exige del profesorado de la educación superior, distintas competencias para que desarrollen estas funciones académicas. Recordemos que son muy variadas, o sea, la función de la docencia, de la investigación, de la gestión y sobre todo de la tutoría, del acompañamiento, pues demandan del profesor estar en interacción constante, no solo con documentos, no solo en su oficina, sino en la relación con nosotros, con los jóvenes, lo cual también requiere no solo el reconocimiento de sus propias habilidades socioemocionales y su gestión, sino también la gestión de las habilidades del estudiante y con ello cómo ayudamos también como nosotros como tutores, como docentes en la formación de estas habilidades. Estos nuevos retos formativos también en términos de capacidades y su cumplimiento se pueden convertir en indicadores o de hecho son parte de los indicadores para evaluar la productividad del profesorado. ¿Por qué? Porque de alguna manera el hecho de que un profesor tenga sus habilidades o desarrolle sus habilidades socioemocionales va a repercutir de manera directa en la forma en que él gestiona estas habilidades y las aplica o de alguna manera facilitan u obstaculizan su trabajo y su bienestar. Otras de los resultados que vamos a ver ahorita ya en pantalla y que tenemos que reconocer porque son instancias o instituciones reconocidas a nivel internacional, es darnos a la tarea de poder definir lo que estamos entendiendo por las habilidades socioemocionales, por la salud mental y de qué manera o cuáles son estas habilidades o conjunto de habilidades que se engloban. Y ahí reconocemos habilidades sociales, afectivas, cognitivas, y dentro de ello también tenemos que reconocer que hay un contexto o debe haber, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, a la misma OCDE, un ambiente digno, con igualdad y con salud física y mental. Estos datos son muy importantes porque toda institución y todo contexto de desarrollo, ya sea laboral, personal, familiar, debería garantizar un escenario para el desarrollo de sus docentes, un escenario que garantice esta salud física y mental. A nivel nacional, en el caso de México, se establece la importancia de las habilidades socioemocionales a nivel emocional y afectivo y se relaciona, por supuesto, con la salud mental y el bienestar.
Y ojo con esto, porque a menudo los indicadores de bienestar o incluso de calidad de vida se asocian a factores económicos, pero no son exclusivamente económicos o no deberían ser. La preocupación muchas veces de nuestras instituciones es la productividad. Sin embargo, la productividad se va a ver mermada si no consideramos el bienestar y la salud de los docentes. Ya hablando directamente de las diferentes categorías o de las categorías que nosotros estamos encontrando, pudimos reconocer que los profesores de las instituciones de educación superior tienen diferentes factores de riesgo. Y yo creo que quienes nos están escuchando, quienes estamos en instituciones, nos podemos reconocer aquí, ¿verdad? La actividad cognitiva de nuestra labor, pues demanda una actividad constante, un trabajo constante, nuestras condiciones laborales, el tiempo de dedicación. Es muy sabido de que los profesores no terminamos nuestro trabajo en la escuela, a menudo nos llevamos trabajo a casa, lo cual demanda pues una atención mayor, un desgaste mayor, el exceso de trabajo, el administrativo sobre todo, el tema de la burocracia está siendo un tema muy estudiado a nivel internacional, la rendición de cuentas, la competición, el ambiente, los factores emocionales, cognitivos y ojo aquí, no son solamente factores de riesgo que dependan exclusivamente del docente, sino del contexto laboral y sobre todo de la interacción constante con otras personas, compañeros de trabajo, los directivos o jefes inmediatos, jefes o los administrativos y la interacción con los estudiantes que también exige de nosotros pues una gestión adecuada de nuestras emociones. ¿Qué lleva como consecuencia o a dónde nos llevan estos factores de riesgo? Al incremento, por ejemplo, de episodios y brotes y trastornos de ansiedad. Aquí está siendo muy estudiado también a nivel internacional el tema del burnout, el asunto de la ansiedad, la depresión, las obsesiones, el estrés, el burnout, como lo decía, las adicciones, que está siendo un tema muy fuerte, no solamente en el profesorado, sino en el ámbito laboral en general, pero bueno, a nosotros nos preocupa específicamente en el profesorado, la fatiga emocional, las alteraciones psicoemocionales y algunos efectos incapacitantes que tienen que ver con un impacto directo en la salud del docente, que se manifiesta con diferentes síntomas, con diferentes necesidades del docente que a menudo se tiene que ausentar de su trabajo o de su contexto laboral para poder ser atendido en cuanto a su salud. Bueno, ahora voy a dar la palabra a mi compañero para que nos hable de las principales conclusiones del trabajo. Hola, buenas tardes. Dentro de los resultados que encontramos también a través de esta indagación documental que hicimos nosotros, es que las instituciones de educación superior requieren así fuertemente información de qué sucede con sus profesores en principio, cuál es el estado emocional en el que están y cómo es su salud mental. Si nosotros reconocemos que es importante que las instituciones de educación superior implementen o generen estrategias o modelos para atender esto, obviamente se verá beneficiada la calidad académica y de vida. Y esto está muy ligado. Si encontramos que los profesores o los docentes tienen un nivel de vida o una calidad de vida mucho mejor, por lo tanto podemos encontrar un bienestar y este bienestar se verá reflejado en la calidad académica. Desde su desempeño y obviamente que el desempeño sea mejor en los profesores, por ende impactará de manera positiva en los estudiantes. Y esto tendrá un beneficio de aprendizajes, de adquisición de conocimientos y obviamente de generación o de aumento en productividad. Para lo que respecta de nosotros, que la intención fuerte era la construcción de un instrumento, se reconocieron 3 grandes categorías. Ahora voy a explicar de manera breve de qué se trata, porque en el apartado de conclusiones es donde vamos a profundizar un poquito más. De estas 3 categorías se derivaron la número 1, que son las habilidades socioemocionales, que es simplemente decir cómo es que gestionan los profesores, cómo le hacen, cuáles son las características para poder identificar que alguien tiene sí o no, o más o menos habilidades socioemocionales. 2, son criterios que están unidos, es decir, no puedes despegar una habilidad socioemocional a la salud mental, que van totalmente de la mano, y una tercera que tiene que ver específicamente con la salud mental. Y con las conclusiones vamos a ahorita dar pie a esta explicación mucho más profunda. Dentro de las conclusiones, encontramos que las habilidades socioemocionales son consideradas herramientas que facilitan la identificación y la gestión de emociones propias.
pero también las de los otros. Y en esta dinámica, aunque suene como algo muy básico, muy sencillo de hacer, en realidad el que tú aprendas o sepas tener un buen manejo, porque de pronto hay personas que hablan sobre el control de las emociones, se supone que las habilidades emocionales no tienen que ver con el control, sino más bien con el saber manejarlas, es identificar qué te sucede en ese momento, cómo estás tú, digamos, para impartir una clase, para hacer, sentarte y hacer un documento, un artículo, una investigación, o simplemente realizar las actividades administrativas o de gestión que tocan en ese día, ¿no? Entonces, reconocerlo ya es mucha ventaja, pero saber cómo está el otro, es decir, tu compañero, tu par, con quien trabajas día a día y con quien convives, también es de relevancia porque la mayoría de los trabajos en instituciones de educación superior radican en equipos. Y si el equipo de trabajo tiene una buena salud, pues por ende serán un equipo de trabajo mucho más competitivos y pues la alegría o la felicidad, digamos, se detonará, ¿no? En estos equipos porque el trabajo es ameno y no se convierte en trabajo, no se convierte simplemente en una labor constante que genera mucha satisfacción. Entonces, a eso es a lo que se apuesta. Sin embargo, cuando nosotros creemos que cuando alguien tiene habilidades socioemocionales, y esto porque está sustentado también en los documentos que hemos revisado, se mejora la salud mental de manera directa, porque la salud mental tiene que ver con el bienestar. Si tú estás molesto y no sabes que estás molesto, consciente o inconscientemente pelearás con alguien y eso te generará conflicto. Y un conflicto es igual a no estar en un estado de bienestar. Tampoco es como tan relevante decir que las personas que tienen desarrolladas sus habilidades socioemocionales nunca pelearán con nadie, nunca se enojarán. Eso sería falso y sería erróneo comentarlo. Lo que sí es importante es decir que se vale que te enojes, se vale que puedas estar molesto por alguna situación, el asunto es saber manejarla, canalizarlas y distribuirlas, ¿no? Digamos en la intensidad, en la medida y en el tiempo que se requiere. Esto, así como platicado, suena muy fácil, pero en realidad se requiere de mucho trabajo. Y quisiera hacer como una anotación aquí, antes de continuar con lo de las habilidades, porque en ocasiones nos han comentado por qué nosotros no estudiamos las competencias en cuanto a competencias socioemocionales. Una competencia socioemocional, desde la parte teórica, es mucho más amplia, es decir, incluye desde los valores, las estrategias, técnicas, habilidades, que tiene que ver con una competencia. Sin embargo, nosotros solo nos centramos en las habilidades socioemocionales porque se supone que los profesores ya contamos con unas bases estructuradas muy fuertes de valores, de ética que nos pueden sostener, del quehacer simplemente, es decir, la pasión, el gusto, el amor o simplemente el interés por el ejercicio académico o de la docencia. Entonces eso es como mucho más complicado de estructurar. A esto que ya tienes, a esta pasión, a este interés, a este gusto, a estos valores y a esta ética, simplemente le sumaríamos las habilidades socioemocionales para que entonces la salud mental se vea en beneficio. Es simplemente como una aclaración, ¿verdad? Otra conclusión que encontramos es que las dimensiones a considerar son las siguientes. Dentro de la categoría de habilidades socioemocionales, intentaríamos evaluar lo que es la conciencia, la regulación, la comunicación y la expresión emocional. Estos 4 elementos van juntos, porque son inherentes, no se pueden separar. Después de ahí sería lo que tiene que ver con las actividades personales, profesionales, laborales e intelectuales, las cuales también se mantienen unidas, porque se supone que si vamos a evaluar a los profesores en instituciones de educación superior, el nivel personal no se separa de lo profesional, mucho menos de lo laboral, y por supuesto es un proceso intelectual constante, porque como lo vimos anteriormente, son procesos cognitivos que están ahí latentes. Y por último, la parte de relaciones sociales. Alguien preguntaría, bueno, y si lo pusiste como personal en la parte de arriba o profesional, ¿por qué no incluye la parte de relaciones sociales? Bueno, porque las relaciones sociales ya tiene que ver con la interacción común, es decir, desde los procesos de familia, de estudiantes, de padres de familia de los estudiantes, directivos, administrativos y con todas las personas que te rodean, independientemente sea dentro o fuera de tu área laboral o del ejercicio académico. Una segunda dimensión para nosotros es unida, que es la habilidad socioemocional y la salud mental, donde son básicamente 4 elementos. El autoconocimiento, entonces no se pueden separar. En la medida en la que tú tengas mayor conocimiento de ti mismo, podrás desarrollar, obtener y evaluar, digamos, de alguna manera tu habilidad socioemocional y también tener una mejor salud mental porque ya te puedes reconocer ante estados como no óptimos. 2, saber cómo es tu estado personal en ciertos momentos de la vida, que tiene que ver con el tercer punto, que es sentido de vida. Si tu sentido de vida es bajo, es, digamos, con poca intensidad, con poco potencial, con poca energía, obviamente se verá en demérito de tu salud mental. Nosotros apostamos en el sentido de vida a la parte de evaluación como hasta un poco existencial, en el que consta de
Si tú tienes sentido de vida, tendrás energía para seguir viviendo y tendrás obviamente una intención de esperanza, es decir, la posibilidad de seguir mejorando, seguir aprendiendo y seguir siendo mejor cada día. Eso es la parte que se intentaría evaluar con el sentido de vida. Y por supuesto el bienestar. Y el bienestar impacta en la salud, en las habilidades emocionales y también en la salud mental. Y por último, lo que tiene que ver con los efectos, que nosotros lo categorizamos como salud mental, donde se evaluaría el estrés, la ansiedad, depresión, todos los efectos psicosomáticos y el riesgo suicida. En algún momento nosotros nos preguntábamos si era importante considerar este último rubro porque puede ser como muy impactante para la gente que lo escuche. Sin embargo, solo lo queremos manejar así como riesgo suicida. En algún momento queremos categorizarlo como pensamiento suicida para disminuir como el nivel de medición o de obtención de información. Sin embargo, se han dado muchos casos de personas que por no contar con las habilidades socioemocionales o ver en demérito su salud mental y a la vez la salud física, con los procesos psicosomáticos obviamente, impactaba directamente en su estado emocional y ese estado emocional los llevaba a un riesgo suicida. Entonces es importante. El burnout nosotros no lo manejamos como una temática como abiertamente porque creemos que dentro del estrés, la ansiedad y la depresión es algo que va incluido. Digamos, esos tres elementos los estamos considerando como parte de relevancia. Y hasta aquí sería nuestra presentación. Estamos abiertos para dudas y preguntas. Ahí están las referencias en las cuales nosotros basamos este documento para poder generar la contextualización y obviamente hacer la construcción de las primeras partes del instrumento. Que quede claro que no lo hemos construido en su totalidad. Queríamos ahora solo identificar cuáles eran las dimensiones de relevancia, cuáles eran las áreas que podíamos tocar y posteriormente hacer obviamente la construcción de los ítems y hacer las validaciones correspondientes. Gracias. Muchas gracias. Si nos hacen favor de checar las preguntas que tienen ya, si fueron tan amables. Bueno, agradecemos a Imelda Ramos, dice que es un trabajo interesante y necesario, muchas gracias. Faridi dice que muy interesantes maestros, gracias. Comparto la gran parte de sus comentarios, gracias. Pedro Cruz Martínez, felicidades, muy interesante el trabajo, y hace una pregunta, dice, ¿conocen un trabajo similar que se haya realizado en educación básica? Ya que los docentes nos encontramos en constante estrés con los indicadores y condiciones que comentan, gracias. Mira, trabajos reales de manera directa, publicados como tal, no existen. Lo que sí hemos encontrado nosotros es que existen bases en las que, cuando menos, Secretaría de Gobernación a nivel nacional ha estado manejando, que es de relevancia, no solo la aplicación de las habilidades socioemocionales para enseñar en los niños, sino también en los profesores. Y si, como tú sabrás, han dejado un poquito de lado como esta capacitación, esta promoción de habilidades socioemocionales en los profesores, porque parece que es por ende, ¿no?, que nosotros tendríamos que obtenerla y pues no necesariamente es así. No hemos encontrado hasta ahorita ningún estudio publicado donde haga hincapié en eso. Sí hemos encontrado muchos elementos como para cursos, talleres y mucha información de cómo sobrellevarla y cómo enseñarla a los niños, sobre todo en la parte de educación básica. Muchas gracias. Juan Profesor, con gusto, atendiendo a su inquietud, sí tenemos un manual de educación media dirigida a bachilleres, pero que seguramente va a funcionar muy bien también para trabajarla en la educación básica. Se lo enviamos a través del correo, con mucho gusto. Bueno, agradecemos la pregunta de Juan Escobedo. Dice, ¿cómo puede un maestro aprender a manejar sus habilidades socioemocionales? ¿Requiere un coach o experto que lo guíe? Bueno, esta pregunta la contestará mi compañera Mireya. Muchas gracias. Sí, pues de hecho muchos de los talleres y cursos que actualmente se están dando para profesores de educación básica o media superior tienen la intención de la formación en habilidades socioemocionales. Aquí sí es importante que nosotros reconozcamos que por un lado se tiene que formar en la parte teórica, porque sí debemos reconocer estos conceptos, su relevancia, su relación entre ellos, pero también tiene que haber un acompañamiento emocional. Yo soy psicóloga de formación y una recomendación permanente es que quienes trabajamos con personas necesitamos acercarnos a la terapia desde diferentes maneras, y no porque estemos locos. Yo creo que esta idea de la locura asociada a la psicología ya ha sido muy superada, pero sí es muy importante
que quienes estamos en trato directo con personas podamos interactuar, podamos estar incluso en grupos de comunicación o de interacción o de expresión emocional en el que nos podamos sentir acompañados, escuchados. La comunicación con especialistas, la comunicación entre docentes es muy importante, y claro que si hay una formación, incluso algunos de los manuales, como este que ya comentaba César, tienen esta doble función, que reconozcamos la importancia teórica del tema, pero también que dentro de estos ejercicios que promovemos a nuestros estudiantes, nosotros también como profesores los podamos trabajar. Bien, agradecemos también a Gaby Flores, comenta que maestros solo se clarificaron los conceptos o proponen algún taller de inteligencia emocional, por ejemplo, o talleres de familia que se han funcionado mucho en mi escuela. Por ahora era la parte de la contextualización de los conceptos. Definitivamente nosotros tenemos, el siguiente procedimiento sería clarificar conceptos, hacer la construcción del instrumento, poderlo evaluarlo, o más bien poder evaluarlo y validarlo. Una vez validado, tener como o identificar o medir las habilidades socioemocionales junto con la salud mental, y posteriormente hacer la implementación. Nosotros no estaríamos hablando solo de cursos, estaremos hablando de la implementación de un modelo, y de un modelo que vaya un poquito más allá en cuanto a las instituciones de educación superior, porque los que somos profesores de educación superior sabemos que de pronto estamos como un poquito olvidados en estas habilidades, ¿no? Sí nos dan mucho de procesos de didáctica, de enseñanza, igual hasta inteligencia emocional o manejo de emociones, pero las habilidades socioemocionales son mucho más concretas. Digamos que es la base práctica entre cómo manejar lo que tú sientes, cómo manejar lo que siente el otro, y sobre todo poder resolver, porque tiene que ver con la resolución de conflictos y la toma de decisiones. Algo que los profesores de educación superior estamos como muy constante, ¿no? Lo repetimos a cada momento. De hecho, cada proceso que nosotros elaboramos o realizamos tiene que ver con alguna toma de decisiones, y obviamente el manejo con estudiantes y con grupos sociales, ¿no? Muy grandes. Del doctor Chacón dice: felicitaciones, excelente trabajo, muchas gracias. ¿Cómo se desarrollan las habilidades socioemocionales y cómo se evalúan? Miguel Ángel Chacón de Guatemala, muchas gracias. Bueno, las habilidades socioemocionales se desarrollan con bases prácticas y también con bases teóricas. Es decir, primero hay que mostrarle a las personas qué es lo que hacemos, cuáles son nuestras creencias, en qué estamos sustentando nuestras creencias, para después modificarlas. Una vez que se modifiquen, les das el sustento teórico, es decir, tú hacías antes tal actividad, ahora es importante que sepas que esa actividad te ha acarreado muchos problemas. Ya que sepas que puedes solucionarlos de otra manera, entonces se le implementan con estrategias. Ya que la gente aprende a tener estrategias, entonces ya se va a la base práctica, es decir, con talleres específicos de trabajo personal, de manejo de emociones y de regulación de las emociones, porque también tiene que ver mucho con eso. Básicamente es eso. ¿Cómo se evalúan? Nosotros hemos encontrado, pues de hecho fueron aproximadamente sobre 25 instrumentos, donde no se evalúan de manera específica las habilidades socioemocionales. De hecho, eso es algo que encontramos. No existe como tal un instrumento tan centrado en habilidades socioemocionales y en instituciones de educación superior, o para profesores de instituciones de educación superior. Pero hay muchos sobre inteligencia emocional, sobre el bienestar, sobre la gestión de emociones, sobre comunicación, sobre relaciones interpersonales, intrapersonales. Entonces, ese conjunto a nosotros nos daría para hacer la creación de un instrumento para evaluar eso. Seguramente podremos encontrar algunos en el camino. Obviamente vamos a seguir construyendo y seguir indagando mucho más, sobre todo cuando estemos en la etapa de construcción del instrumento. María Elena Izquierdo Merlo, felicidades, bueno, muchas gracias. Cristóbal Camaño, igualmente, muchas gracias. Maestros, tenemos que hacer un cierre. Vamos a seguir con nuestras actividades de este primer día. Les agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias, saludos a todos, gracias. Les invitamos a quienes tengan preguntas por responder todavía, que hagan llegar sus preguntas directamente a los maestros, quienes estamos seguros de que con gusto van a poder responderles. Claro que sí, con gusto. Buenas tardes a todos y gracias. Queremos felicitar y agradecer a los maestros Iván Uriano Jiménez Macías, a la maestra Mireya Saraya Barca Cedeño y el maestro Guillermo César Vázquez González por la ponencia Contextualización de las habilidades socioemocionales y salud mental para la construcción de un instrumento. Con su exposición pudimos lograr el siguiente aprendizaje, que fue clarificar los conceptos de habilidades socioemocionales y de salud mental y su importancia para las instituciones de educación superior, como también para elaborar instrumentos de diagnóstico. Muchísimas gracias.